Comienzo yo, ¿sí? Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Lady Janet Julio Gómez. Hoy hablaremos de los fundamentos constitucionales y estructura del Estado del país. Este trabajo es para la asignatura de Ética y Política, docente Eva Esperanza Manrique Pulgar. Y estoy trabajando con mi compañera Diana Marcela Velasco Rivera. Listo. Introducción. Colombia es uno de los países más maravillosos del mundo, tanto así que muchos extranjeros siempre tienen la opción de venir a Colombia a conocer estas maravillosas tierras llenas de esperanza, llenas de amor. Una de las mejores cosas que hay por conocer acá en Colombia, aparte de sus miles de lugares exóticos y maravillosos, es la gente tan humilde y solidaria de este país. Mm, Gente que siempre se siente agradecida de vivir en Colombia. Una vez también de las cosas más bonitas es que cada colombiano sabe lo importante que es la historia de su país, la organización política y sobre todo la administración del territorio. Saben también lo importante que es la biodiversidad para esta nación, ya que pues se dice que esta es una de las mejores, la mejor biodiversidad del mundo, siendo también este un motivo por los cuales nos sentimos orgullosos de ser colombianos. En ese trabajo también queremos mostrar una infinidad de información importante del país. Aquí se podrá ver información más clara sobre la política y la ética, significados que van de la mano para que este territorio sea cada día mejor, luchando cada día por un país justo y limpio donde abunde la prosperidad y la paz. Y bueno, aquí en esta parte tendremos, buenos días, habla Diana Velasco. En esta parte tenemos un recorrido histórico de Colombia, un resumen pequeñito. Estructura del Estado y fundamentos constitucionales. Aquí tenemos un recorrido desde cuando se empezó a organizar la colonia, que fue desde el inicio, el descubrimiento de América, pasando eh, empezando con la finalización de la conquista, creando la Santa Inquisición de Cartagena, creando el Virreinato de la Nueva Granada y cuando se acaba la época colonial, que fue cuando empezó la independencia de Colombia o de la Nueva Granada en ese entonces como se llamaba. Cuando se producen grandes acontecimientos, que es cuando se revolucionan los comuneros y habitantes del Socorro Santander en 1783 y en 1810 cuando empieza el grito de independencia, iniciando así con la independencia de Colombia. En 1819 cuando se produce la batalla de Boyacá. Después de la Gran Colombia sí, de la Gran Colombia, entre 1832 y 1886, el país sufrió varios cambios que afectaron el territorio y organización del Estado. Empieza la República de la Nueva Granada, pasando por la Guerra de los Supremos, se crean los partidos políticos, se crea la Constitución de Río Negro, se hace la reforma a la educación y se crea la Constitución de 1886, que es la que ha tenido más duración en Colombia. Aquí cuando empieza la hegemonía conservadora y la República Liberal, creada esta empezó con la Constitución de 1886 con un pensamiento regenerador que fue propuesta por Rafael Núñez. Aquí empezamos con la creación de la Constitución de 1886, pasando por la Guerra de los Mil Días, que es cuando esta finaliza es cuando se pierde Panamá, se acaba la hegemonía conservadora y se acaba la República Liberal en 1946. En el siglo XX ya empiezan a ocurrir otros eventos que también son muy importantes hasta la actualidad. Poco a poco Colombia se ha modernizado y se han pasado grandes acontecimientos y también tristes para Colombia, como el Bogotazo, el golpe de estado de Rojas Pinilla, cuando inicia el Frente Nacional, en 1974 que terminó el Frente Nacional, en 1991 que se crea la nueva Constitución Política, que es la que rige hasta el momento,
En 2002, el presidente Álvaro Uribe, que es el primero que tiene un doble mandato, igual Juan Manuel Santos en 2010 también tiene doble mandato. Aquí es cuando se empiezan a crear varias constituciones políticas. En 1809, que se crea la del Estado Libre del Socorro en 1811 y la de la provincia de Cundinamarca. Hasta 1830 surgen 8 constituciones, algunas como la de Tunja, Cartagena, Mariquita, Neiva y Antioquia. En 1830 resulta casi inservible porque pues para ese entonces se separa Venezuela y Ecuador. 1832 empieza el régimen presidencialista, era llamado Estado de Nueva Granada hasta la Constitución de 1853. En el 1843 se crea la Constitución para fortalecer el poder del presidente, quien es conservatista y autoritario. En 1853, otra constitución, la liberal. En 1858 se cambia a Confederación Granadina. En 1863 se cambia a Estados Unidos de Colombia. Cada estado tenía su constitución y su ejército. El mandato presidencial se reducía a 2 años. En 1886 es cuando se precede la nueva constitución creada por Rafael Núñez, que es la que más ha tenido duración. Y en el 91 la creada la Constitución, la Carta Magna del 91, que es creada por la Asamblea Nacional Constituyente, que es la que es vigente actualmente. Aquí vamos a conocer la estructura de la Constitución Política Colombiana, que está creada por los títulos, que son los que se presentan con los números romanos del primero al 13º, y enuncian el contenido de la norma, ley o derecho. Luego van los capítulos. Se dividen los títulos y especifican la función de la norma o la ley. Debajo van los artículos, son los que explican puntualmente el contenido de la norma y algunos contienen parágrafos. También tiene una parte orgánica que es del preámbulo, los principios y los derechos. Y la parte dinámica, que es la que contiene el Estado. Y el Estado contiene el territorio, los habitantes y el poder. En el poder está la participación legislativa, ejecutiva y judicial. Y los órganos que son los electorales, como el CNE, y el de control, que es la Procuraduría y la Contraloría. Los principios fundamentales de la Carta del 91, de la Constitución Política que adoptan, que nos rige en este momento. Entonces, contiene los derechos fundamentales que son a la vida, al libre pensamiento y a la igualdad. También están los derechos sociales, económicos y culturales, que son los de la familia, de los niños, de las mujeres, de los ancianos, de los minusválidos y a la seguridad social. Y los derechos colectivos y del ambiente, que son el derecho al espacio público, a la buena calidad de los alimentos, a un ambiente sano, al buen manejo y al buen manejo del medio ambiente. Los mecanismos de protección de los derechos humanos en Colombia son los que nosotros podemos poner para defendernos o acceder a algún derecho que necesitemos. Para eso está la acción de tutela, el derecho de petición, el habeas corpus, el habeas data, la acción de cumplimiento, la acción popular y la acción de grupo. Así fue. Bueno, seguimos con generalidades y estructura del Estado. En primer lugar, se aborda la organización territorial en lo concerniente al manejo de gobierno de nuestro país, que fue necesario dividirlo en partes. A eso se le conoce como organización territorial y a las personas encargadas de administrarla se le llama gobierno. Según nuestra Constitución de 1991, se divide administrativamente en municipios, departamentos y territorios indígenas. En el municipio, así como un organismo, está compuesto por células. Nuestro país está conformado por unidades más pequeñas denominadas municipios. Entonces, el municipio es la unidad más pequeña de la división política y administrativa del Estado colombiano. También tenemos el departamento. Está conformado por varios municipios. Los habitantes de los municipios de cada departamento
eligen a sus autoridades departamentales, tales como el gobernador y los diputados de la Asamblea Departamental. Por último, tenemos los territorios indígenas. Son entidades territoriales que poseen leyes especiales, recursos y autoridades propias. Se encuentran dentro de diferentes municipios y departamentos, pero pues así también son colombianos. También tenemos las ramas del poder público. Estas ramas son la ejecutiva, la legislativa y la judicial. En la legislativa es la encargada de hacer las leyes. Las leyes de un país indican todo aquello que los ciudadanos deben hacer para vivir en armonía. Es el órgano conjunto de corporaciones públicas, representantes de la soberanía popular que tienen a un cargo de elaboración de las leyes y cuyos miembros son elegidos por votación de los ciudadanos. También tenemos por otra parte la rama ejecutiva, la rama del poder público encargada de la realización de obras para el beneficio común y hacer cumplir las leyes. Y la otra es la rama judicial. Esta tiene como función hacer justicia, es decir, resolver los conflictos que se presenten entre las personas y entre estas y el Estado. Seguimos con órganos del Estado. Entre los órganos del Estado sobresale el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Mm, En los símbolos y emblemas patrios, los símbolos patrios son los que identifican a los colombianos y bueno, estos son los siguientes: el himno nacional, la bandera nacional, el escudo. La bandera nacional fue usada por primera vez en el año de 1806 por el general Francisco de Miranda, a quien se le considera como creador posteriormente. En 1813 fue adoptada por el libertador Simón Bolívar como símbolo nacional. En 1861 el general Tomás Cristiano de Mosquera decretó que la bandera tuviera colores amarillo, azul y rojo, distribuidos de franjas horizontales. El escudo nacional representa simbólicamente la síntesis de nuestra historia y los símbolos de nuestra nacionalidad. Listo. Bueno, aquí vemos los mecanismos de participación que tenemos como ciudadanos en Colombia y al que tenemos derecho. Entonces, estos son el voto, que es en el que el ciudadano elige a la persona acorde para su representación en la rama ejecutiva y legislativa, como son los congresistas, alcaldes, gobernadores, los representantes de la Junta de Acción local, el presidente. También tenemos la iniciativa popular, legislativa y normativa. Es un derecho que tienen grupos de ciudadanos a presentar proyectos de acto legislativo o de ley, ordenanzas y acuerdos municipales. El cabildo abierto es una reunión que es pública que puede hacer los consejos distritales, municipales y de las JAL, donde la comunidad participa en las discusiones de asuntos de interés para la comunidad. El referendo, son convocatorias que se le hacen al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica. Están el referendo aprobatorio, el revocatorio y el constitucional. El aprobatorio es para que por medio de un proyecto sea aprobado el proyecto que se quiere pasar. El revocatorio es el fin del referendo revocatorio es tumbar alguna ley con la que no estemos de acuerdo. Y el constitucional, su objetivo es convocar una asamblea constitucional para reformar la constitución, que fue lo que se hizo para el 91, cuando se quiso cambiar la constitución política de 1886. La revocatoria de mandato es el derecho del ciudadano que tiene para dar por terminado el mandato de un gobernador o alcalde. El plebiscito es una herramienta que tiene el presidente para convocar al pueblo a dar su apoyo o rechazo sobre sus políticas de gobierno, que no requieren aprobación del Congreso. La consulta popular es convocar al pueblo para que responda sobre un asunto de suma importancia
con trascendencia del país o territorio. Como último punto, hablaremos sobre la importancia que existe entre la ética y la política y cómo éstas influyen en la vida del ser humano. Entonces, como referencia vamos a tomar la ética, la política, la moral y el pensamiento político. Entonces, digamos, se quiere decir que buscamos establecer a través de un desarrollo teórico la relación que guardan dos ciencias que marcan el rumbo de la vida pública de los ciudadanos, la ética y la política. Estas dos guardan un vínculo importante que ha sido centro de debate dentro de la historia del pensamiento político antiguo y no ha perdido su vigencia en el debate del pensamiento político actual. Mm, En la primera parte de este trabajo también abordan las razones por las que se vincula a ambas ciencias al construir a través de la reflexión ética la presencia de valores que forman parte de la democracia. Posteriormente también se aborda la relación que tiene la ética dentro del desarrollo de las actividades de los agentes sociales, donde se desarrolla la vida de los ciudadanos y que son las responsables de establecer las normas y reglamentos que dan paso a la construcción de espacios de convivencia social. Mm, También en los temas del comportamiento privado y público se deben tener ciertas reglas éticas y morales que se deben cumplir para obtener buenos resultados. En en la parte privada, las reglas deben ser cumplidas por todo el ministerio para que se puedan dar buen cumplimiento en los debates y en cada una de las cámaras del Congreso, de representantes y del Senado. Se debe actuar con respeto y honestidad, luchando siempre por la verdad, generando así una cultura de confianza y de apego a la verdad, luchando siempre para que el pueblo se sienta conforme con cada una de las decisiones que se tomen en el Congreso. Y en la parte pública se centra más en el compromiso del ciudadano a convivir con solidaridad con la persona que tiene alguna necesidad básica. Si todos aportamos un granito de arena y no esperan, digamos, también a que todo el gobierno lo haga, se viviría más en armonía, disminuirían los conflictos, los accidentes automovilísticos, los atentados y hasta la pobreza se podría también cortar de raíz. Entre otras palabras, la ética es la clave de una vida feliz y armoniosa. Se sabe que desde un comienzo los padres siempre deben enseñar a sus hijos a cómo tratar a las personas, a ser solidarios y respetuosos con sus mayores sin crearle un pensamiento de ambición, solo de querer luchar por sus sueños de una manera sana sin hacerle daño a nadie. Listo. Bueno, como podemos llegar a la conclusión de que debemos conocer el proceso de cambio de nuestro país, esto es fundamental. Cómo se llevó a cabo la revolución e independencia del país en medio de la colonización y creación de varias constituciones. Antes de llegar a lo que hoy, a la constitución que hoy nos guía con buenas leyes, pensar en el crecimiento y modernización de Colombia, al que debemos aportar todos como ciudadanos, como buenas personas, con ética, con moral, siendo buenos políticos también. El que debemos agradecer y ver con buenos ojos porque ha sido una buena evolución después de todo, a pesar de tantas situaciones difíciles, tristes, complicadas por las que hemos pasado, por las que ha pasado Colombia, tanta gente desplazada y tanta gente pobre, pero que no debe quedar ahí. Hay que seguir creciendo como país y ayudar a que se desarrolle. Tenemos que seguir creciendo como personas para ayudar a crecer a nuestro país. Muchas gracias. Gracias.